Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para su vicepresidente primero, los honorables concejales, el doctor Juan David de la Secretaría de Bienestar Social y su equipo de trabajo, las personas del consejo que nos colaboran en la sesión, la doctora María Piedad, Pilar y Honorio, y demás personas que se encuentran a esta hora en el recinto. Cuando vienen secretarías como la de Bienestar Social, uno podría decir que son de los temas que a mí me gusta debatir acá y de los temas que me parece interesante que se deben fortalecer en el municipio de Envigado. Y precisamente por ese conocimiento de muchos de esos temas sociales es que a veces me vuelvo un poco crítico del accionar social dentro del municipio. Porque de todas maneras, ahí hay que hacer una diferencia entre crítica y lo que vendría a ser una persona criticona. El crítico es aquel que hace críticas para mejorar, el criticón es el que definitivamente todo lo ve oscuro, negro y no hay nada para mejorar. Entonces, desde ahí es que debo hacer claridad en qué sentido va mi intervención. Respeto bastante las acciones de cada una de las secretarías, pero uno sí ve que en los temas sociales del municipio hay una desarticulación total por parte de las secretarías. Y uno no diría que es responsabilidad de bienestar social, salud, gobierno o equidad de género, que digamos que son las secretarías en este momento que uno podría decir más relación tienen con el tema social en el municipio. Intentamos desde el mismo plan de desarrollo, cuando tuvimos la posibilidad de trabajarlo el año pasado en su aprobación, que desde el plan de desarrollo se dieran unas direcciones en el sentido de articular algunas acciones, y en ese sentido van mis inquietudes. Yo en los últimos días he estado siendo muy repetitivo con el tema de Red Unidos y Familia Saludable. ¿Por qué? Porque desde el plan de desarrollo quedaron claramente establecidas unos objetivos, unas acciones de que estos dos programas, el uno municipal y el otro del orden nacional, entraran a conversar, entraran a volverse dos programas articulados. ¿Y por qué son tan sensibles y tan importantes? Hoy estamos hablando de que parte de nuestra población es vulnerable. Los más vulnerables son los que trabajan Familia Saludable y Red Unidos, que recuerdo que cuando estábamos tocando el tema del plan de desarrollo estábamos hablando de cerca de 800 y pico de familias que son las que están en cierto nivel de vulnerabilidad en el municipio de Envigado, y hablábamos que habría cobertura por la Red Unidos y por Familia Saludable aproximadamente la mitad. ¿Y por qué es tan importante estas familias en alto nivel de vulnerabilidad? Porque son los más pobres de los pobres del municipio, y es hacia donde los estados o los gobiernos deben de generar deben llevar todo su accionar para sacar a estas familias a un nivel donde estas familias, digamos, que puedan tener un poco más de posibilidades de desarrollo. Usted lo decía ahorita, doctor Juan David, muy claro lo dijo. En estos momentos tenemos cerca de casi 3.000 subsidios del adulto mayor, contando los del orden nacional y los del orden local. Un nivel mucho más inferior en el tema de subsidios de discapacidad. Pero si fuéramos a ver la cobertura en estos momentos de esos subsidios, no estamos cubriendo, yo creo que el 50 o el 60% de las personas. Yo creo que el porcentaje está mucho más por debajo de los que solicitan, y de pronto podrían estar el 8% de lo que estamos cubriendo de la población. En discapacidad. Ok, en discapacidad y en adulto mayor no tengo la cifra, por eso no quiero como entrar a especular. ¿A qué quiero llegar con todo esto? El Estado no tiene la capacidad de subsidiar a todo el que lo necesita, y ahí es donde debe entrar a priorizar a cuáles de alguna forma les ayuda
pero esa ayuda no se puede volver un tema permanente y largo en el tiempo, porque volverlo permanente y largo en el tiempo, y con todo el respeto lo voy a decir, estamos generando algo que yo he denominado mendicidad pública. Gente que simplemente se detiene a vivir del subsidio del Estado porque está en una situación de comodidad tal que no va a intentar salir de esa situación. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a revisar toda la política pública del municipio, y por eso desde el plan de desarrollo decíamos, hombre, familia saludable, la Red Unidos deben de coger a los más vulnerables del municipio, darles todas las posibilidades durante un periodo de tiempo que puedan salir adelante en aspectos como vivienda, educación, salud y en una serie de aspectos importantes, y que el día de mañana esas personas tengan la capacidad y la potencia de listo, ya podemos ir cogiendo otra población para ir ayudando en el desarrollo. De lo contrario, vamos a seguir en un círculo vicioso donde vamos a seguir de alguna forma que todo el mundo siga pidiendo subsidios, 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 y se va a desbordar la capacidad del Estado y no vamos a estar cumpliendo definitivamente con los más vulnerables. Por eso quería arrancar con esa parte de mi intervención, porque es una preocupación grande desde aquí, desde el Consejo. Bueno, estamos invirtiendo miles de millones de pesos en una serie de acciones importantes, pero realmente estamos midiendo ese impacto que esas acciones están generando. Yo recuerdo desde el plan de desarrollo que nos hablaban de 3 tipos de indicadores: estratégicos, tácticos y operativos. De pronto los tácticos y los operativos están muy claros en el municipio y ahí se puede llegar a medir la gestión de las diferentes unidades ejecutoras. Usted decía una frase ahorita que es muy clara: es más fácil construir muros que hacer puentes. Claro, nosotros tenemos unidades ejecutoras muy buenas, porque uno trae aquí a gobierno, trae aquí a educación, trae aquí a cada una de esas unidades ejecutoras, y dentro de su accionar como unidad ejecutora, perfecto, está cumpliendo todos los indicadores en cuanto a su gestión. Cumplieron metas, que la ejecución del presupuesto y muchas de esas cosas. Sabemos cuáles de esas acciones nos están ayudando, por ejemplo, a sacar de la pobreza a los más vulnerables del municipio, y en qué nivel estamos de pobreza en el municipio de Envigado. Ustedes me responderían, seguramente a través de la encuesta de calidad de vida podemos medir en algo esa calidad de vida, pero esa calidad de vida no es, yo no diría que es tan certera, porque indiscutiblemente Envigado es un municipio atractivo para vivir, y cada vez vemos más como población de otras partes con un nivel de estratificación alto pues está llegando al municipio, y eso indiscutiblemente afecta esa encuesta de calidad de vida. Pero sí debemos de llegar en el municipio a este famoso tema que sale en el plan de desarrollo, que se llama el cuadro de control estratégico. Saber qué estamos haciendo con cada uno de los elementos que hoy tenemos en nuestras secretarías, que esa inversión que estamos haciendo en las comunidades nos está resultando no en pesos, en una rentabilidad económica, nos está resultando en una rentabilidad social, y una rentabilidad social clara. En ese sentido es que yo sé de pronto, doctor Juan David, que lo que yo estoy expresando excede un poco el tema de la Secretaría de Bienestar Social, pero presidente, es un llamado, y por eso estaba insistente en que sentemos acá Red Unidos y Familia Saludable, porque es que desde el plan de desarrollo nosotros claramente dejamos indicados que estos 2 programas tenían que conversar, y hoy más que los temas de los subsidios en la Secretaría de Bienestar Social, ese programa yo lo rescataría mucho más, porque ese programa de Red Unidos lo que busca es brindarle posibilidades de bienestar a los más vulnerables del municipio, que es posiblemente donde mayor cantidad de violencia intrafamiliar, problemas con jóvenes y demás se estén generando.
porque son los que frente a otras situaciones tendrían menos capacidad de resolución ante sus situaciones problemáticas. Entonces, por eso es que hago la invitación, señor presidente, a que nos sentemos a hablar. Si vamos a hablar del tema de familia, lo hablemos en general, no de manera separada por cada secretaría, porque siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Se está capacitando familia por allí, se está atendiendo familia por el otro lado, se está haciendo lo otro por el otro lado, y no vamos a llegar a una concreción y a un desarrollo a lo que queremos. Que queremos es esa rentabilidad social y mejorar las condiciones de calidad de vida de esa población, porque si nos quedamos haciendo programas y programas, el Estado siempre va a tener va a copar su capacidad de reacción frente a la problemática social que aparece, y ahí es donde tienen que entrar otros actores también a intervenir y que debemos de articularlos a este trabajo. Por último, frente al tema de juventud, pues de pronto sí quisiera conocer otras situaciones del plan de desarrollo. Recuerdo en esa ponencia que tuve, en todo ese componente de desarrollo humano integral, que era la primera línea del plan de desarrollo, quizás la más importante, porque en temas económicos era donde más se iba a invertir en esta administración, y así está precedido como tal en el plan de desarrollo. En esa parte de juventud, recuerdo que logramos aumentar ostensiblemente el presupuesto de juventud. No es mucho, pero se logró por lo menos casi aumentar al doble el presupuesto que tenía en ese momento. Pasó de 700, se le subieron 500 millones de pesos para llegar a 1.200 millones de pesos. Quisiera conocer un poco cómo se ha venido aumentando ese accionar, y también recuerdo una acción importante que quedaba dentro de ese plan de desarrollo en el tema de juventud, que no era determinante en ese tema de juventud, pero era importante porque era ponerlo a conversar de otra forma, y era que juventud iba a pasar de ser un programa a una dirección como tal, y se daba toda la posibilidad del caso dentro del plan de desarrollo que juventud se convirtiera en dirección. Ya cuando la cosa dentro del municipio empieza a sonar como dirección, empieza a sonar un poquito diferente. Yo creo a veces, como lo decía un amigo que estuvo alguna vez sentado acá, el médico Víctor Yepes, cuando era concejal, el tema de la semántica es importante, el tema de la percepción de las cosas, y obviamente suena mucho mejor programa de juventud, suena mucho mejor dirección de juventud que programa de juventud. Entonces sí quisiera saber qué se viene haciendo en ese sentido. Y básicamente sé que le estaban trabajando muy duro al tema del plan de juventud como desarrollo de la política pública que existe en el municipio de Envigado. Es importante conocer un poco en qué va el plan, va a ser presentado como acuerdo municipal o no, y en qué momento va el plan, porque sé que el año pasado también le estuvieron trabajando bastante duro. De todas formas, esas eran mis cortas palabras, señor presidente. Le agradezco mucho el uso de la palabra.